Julián abordó el vuelo de la Ciudad de México rumbo a Monterrey con una misión clara: asegurar una inversión clave para Ingeniamex, la empresa de tecnología que levantó desde cero junto a dos amigos en la universidad. Llevaba en la cabeza lo lejos que había llegado, recordando los días en que apenas juntaba para pagar la renta del pequeño local en la colonia Roma. Ahora viajaba en primera clase con la esperanza de cerrar un contrato que podía cambiar el futuro de su compañía. Apenas puso un pie en la cabina, notó cómo algunos de los demás pasajeros lo miraban de reojo, midiendo su ropa sencilla y su modo de caminar. Sabía que no encajaba del todo en ese entorno donde predominaban los trajes hechos a la medida y los relojes importados. Pero Julián se había acostumbrado a ese tipo de juicios rápidos. Era el precio de desafiar los límites impuestos en el mundo corporativo mexicano. Cuando por fin encontró su asiento junto a la ventana, empezó a guardar en silencio su mochila bajo el asiento delantero. Fue entonces cuando Fernanda, la sobrecargo, se acercó. Sin mucha cordialidad, le pidió de inmediato su pase de abordar, como si dudara de la veracidad de su presencia en esa sección del avión. Julián, acostumbrado a mantener la calma, se lo entregó sin hacer gestos. La sonrisa de Fernanda era forzada. Revisó el boleto con detenimiento, lo escaneó y, aún así, pidió verlo por segunda vez, mientras saludaba con más simpatía a un hombre corpulento de camisa perfectamente planchada que ocupaba el asiento de atrás, dándole apenas un vistazo a su boleto. Julián sintió la incomodidad de cada movimiento, pero optó por mirar a través de la ventanilla, fingiendo admirar la pista iluminada en el atardecer. Él sabía perfectamente que demostrar seguridad y amabilidad era la mejor defensa. Decidió sacar una carpeta con los documentos que preparó con tanto esmero, repasando mentalmente las propuestas y los puntos clave de la negociación. Había pasado por situaciones similares antes. Cada vez que se encontraba en ambientes donde su origen o su imagen jugaban en su contra, respondía con resultados irreprochables. La estabilidad en su voz y su actitud decidida eran las que, con el tiempo, le abrían puertas. Aunque sentía la presión, se concentró en lo importante, el destino final y no el juicio de quienes lo rodeaban. No muy lejos de donde Julián intentaba concentrarse en sus papeles, en la pequeña sección privada que usaba el personal de cabina, el ambiente era tenso. Lorena, la vicepresidenta de operaciones de Ingeniamex, hablaba en voz baja con dos miembros de la tripulación. Vestía de manera impecable, como si nunca tuviera un cabello fuera de lugar, y sus palabras eran medidas pero directas. Sentía una mezcla de inseguridad y molestia por la presencia de Julián en primera clase, a pesar de saber que legalmente tenía derecho a ese asiento. Lo consideraba una amenaza al status quo de la empresa y al círculo cercano que solía decidirlo todo a puerta cerrada. En su mente, la idea de que alguien ajeno, con una historia distinta y maneras menos formales, pudiera ganar influencia dentro de la compañía era motivo suficiente para buscar la forma de desplazarlo. Lorena no tardó en dejar ver sus intenciones. Ante los sobrecargos, su objetivo era que Julián cediera el asiento a don Alfredo, el famoso consejero cuya carrera estaba llena de favores políticos y negocios cerrados en comidas largas en Polanco. Habló con Fernanda. Le pidió que estuviera atenta a cualquier pretexto, un malentendido, una queja mínima, para sugerirle a Julián mudarse a otra sección. Todo, por supuesto, disfrazado de cortesía corporativa. Era una jugada vieja, una que Lorena había presenciado varias veces en congresos empresariales y que siempre servía para recordar que había jerarquías difíciles de romper. En ese mismo momento, don Alfredo llegaba al aeropuerto internacional de la Ciudad de México,
Bajó de su camioneta de lujo, acompañado de su asistente personal, y se enteró de que su asiento de siempre ya no estaba disponible. Fue suficiente para que su ánimo cambiara por completo. A él no le interesaba negociar. Estaba acostumbrado a que todos se acomodaran para su beneficio. Caminó rápido por la sala VIP, soltando comentarios sobre la falta de respeto y llamando a su secretaria para exigir que resolviera el asunto. Por años, don Alfredo había sido una pieza clave en la estructura antigua de Ingeniamex, el tipo de persona que podía decidir el curso de una reunión con solo levantar la voz. Así, mientras Julián repasaba mentalmente su presentación y Lorena tejía su estrategia con la tripulación, la maquinaria de exclusión se ponía en marcha, lista para proteger intereses que se anclaban en el pasado y que ahora se veían amenazados por la sola posibilidad de un cambio profundo dentro de la empresa. Cada movimiento, cada decisión sutil tenía como meta mantener a los mismos de siempre en el centro del poder, aun cuando el mundo alrededor pedía nuevas voces y nuevas formas de hacer las cosas. La presión sobre Julián aumentó de golpe cuando Fernanda regresó pasados unos minutos, ahora con un tono aún más serio y la postura rígida. Se detuvo junto a su asiento, esta vez llamando la atención de todos en esa sección de primera clase. Algunos pasajeros levantaron la mirada de sus tablets y periódicos, mientras que otros fingieron no escuchar, pero claramente estaban atentos. Fernanda tomó aire y, sin preámbulos ni mucha discreción, anunció que había un problema administrativo y que necesitaban que Julián cediera su asiento, asegurando que en la parte ejecutiva recibiría todas las comodidades necesarias. El momento se hizo incómodo. Para Julián era claro que todo estaba armado. La petición era demasiado puntual, demasiado pública. Sintió el calor en las mejillas, la punta de la vergüenza mezclada con rabia. Sabía bien cómo funcionaban estos juegos de poder, donde la presión no era directa con palabras, sino con el peso de las miradas y del silencio común. Por un instante, se preguntó si valía la pena pelear. Notó que varios pasajeros lo observaban esperando a ver si haría una escena o aceptaría en silencio, como suelen esperar que lo haga quien desafía el guión invisible de la élite empresarial. Colpenis, todo. Tomó un respiro y se dirigió a Fernanda. Le pidió amablemente que le explicara por qué a él, cuando otros pasajeros llegaban incluso después y sin contratiempos. Fernanda no supo qué responder y repitió lo mismo, una orden de arriba, aunque todos sabían bien de dónde venía la orden. Era un juego de humillación disfrazado de protocolo, una forma de recordarle que aunque hubiera pagado el boleto y tuviera derecho a estar donde estaba, había reglas no escritas que todavía pesaban más que cualquier política de la aerolínea. Julián sentía el corazón acelerado. No porque no pudiera defenderse, sino porque sabía que cualquier reacción desproporcionada podría ser usada en su contra. Por eso, con dignidad, explicó que necesitaba su asiento para preparar una reunión y recordó su derecho con calma mientras mantenía la voz firme. En el fondo, percibía que si cedía, no perdería solo el lugar, sino la imagen de solidez que tanto le había costado construir. La tensión se sentía densa en el aire. Algunos pasajeros asintieron con complicidad al personal, otros miraban por la ventana fingiendo indiferencia. Era una escena dolorosa, tan repetida en entornos de poder en México, donde la discriminación y el privilegio se tocan a escondidas, pero a veces emergen y quedan claros ante todos. Julián, resignado pero con la cabeza en alto, tomó su mochila y avanzó hacia el fondo del avión. El trayecto se hizo más pesado de lo que esperaba.
Sentía las miradas pesadas de algunos pasajeros, como si su paso por el pasillo confirmara prejuicios o llenara de morbo sus conversaciones apagadas. Hubo quien lo miró de arriba a abajo. Otros intercambiaron frases cortas y miradas de complicidad, alimentando el rumor silencioso de que algo había hecho para merecer ese traslado. Julián estaba acostumbrado a luchar contra la exclusión, pero ese pequeño recorrido por el avión se sintió tan largo como las muchas veces que le tocó empezar desde abajo en su vida laboral, luchando contra puertas cerradas y excusas conocidas. El asiento que le asignaron cerca de las últimas filas era incómodo y no quedaba ni cerca de la ventana por donde podía pasar el tiempo mirando el cielo. Allí, entre personas ajenas, el aire se sentía distinto. Un hombre mayor le negó el saludo, apenas levantando la vista de su libro. Una mujer lo observó de reojo, abrazando su bolso sin razón. Julián intentó acomodarse y no perder la paciencia. Sabía que la verdadera batalla no era ese asiento, sino lo que representaba, la resistencia a su presencia, el sistema enredado que quería mantenerlo lejos de los espacios de poder. Luego vinieron las microagresiones difíciles de ignorar. La sobrecargo que pasaba repartiendo bebidas dejó su vaso casi descuidadamente sobre la pequeña mesa plegable, derramando unas gotas sobre sus documentos sin usar la misma cortesía que usaba adelante. El aire acondicionado del asiento no funcionaba bien, y al intentar llamar a la tripulación, solo obtuvo la promesa vacía de que en un momento se arregla. Sabía que este trato no era casual, era la forma en que muchos espacios muestran de manera sutil quién pertenece y quién no. A pesar de todo, Julián decidió no dejarse llevar ni por el coraje ni por la decepción. Sacó de nuevo su carpeta de papeles, se acomodó en el asiento todo lo que pudo y se puso a revisar, decidido a no perder el rumbo. Sabía que, si algún día quería volver a estar al frente y no al fondo, tendría que hacerlo con más que logros. Iba a necesitar coraje para enfrentar todo un sistema sin romperse una y otra vez. Unos minutos después de que Julián hubiera tomado asiento en la parte trasera del avión, sin saberlo, uno de los pasajeros de la primera fila había grabado, con discreción, el momento exacto en que Fernanda le pedía que se levantara. Ese video, junto con otros relatos y fotos tomadas por curiosos, empezó a circular en Twitter y Facebook antes de que el avión despegara. Pronto, palabras como discriminación, clasismo y humillación acompañaban los hashtags que iban ganando fuerza cada minuto. Las imágenes mostraban a Julián visiblemente incómodo, pero también firme, resistiéndose con dignidad ante todos. En poco tiempo, diversos periodistas digitales y activistas levantaron la voz en contra del trato recibido por Julián, etiquetando a Ingeniamex y forzando a la empresa a emitir una respuesta. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de la discusión, donde la gente compartía sus propias experiencias de discriminación y exclusión en el mundo empresarial mexicano. La conversación ya no iba solo sobre Julián, sino sobre todos los que alguna vez se sintieron desplazados o menospreciados en espacios de poder. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, Lorena y don Alfredo seguían charlando como si nada. Creían que la situación estaba controlada, que todo quedaría en ese viaje, en ese pasillo estrecho donde el poder se acomodaba y cerraba filas. Lorena le comentaba a don Alfredo que la empresa supo actuar con inteligencia, sin imaginar el eco que el incidente ya generaba más allá del vuelo. Su mundo, acostumbrado a decidir a puertas cerradas, parecía blindado ante los cambios y la presión social. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el incidente creció con rapidez. Medios,
Nacionales e incluso algunos internacionales empezaron a reproducir el video y recoger testimonios. La presión llegó a tal punto que la junta directiva de Ingeniamex fue llamada a declarar y la aerolínea debió publicar una disculpa pública. Julián, de pronto, dejó de ser solo un nombre más entre cientos de empresarios. Pasó a ser símbolo de una lucha colectiva, esa que tantos llevaban tiempo esperando ver representada. La historia dejó de ser únicamente de Julián, transformándose en un símbolo de cambio. Cada mensaje de apoyo y cada conversación virtual demostraba que intentar callar una voz puede, en un mundo conectado, convertirla en el corazón de una causa mucho más grande. Al llegar al aeropuerto de Monterrey, Julián sentía el peso de todo lo ocurrido durante el vuelo, mezclado con la presión de saber que ahora su historia era pública y que su rostro se había multiplicado en redes sociales. Ajustó la corbata, respingó los hombros y avanzó al área de llegadas, decidido a no dejarse vencer por la tensión. Sin embargo, la exposición no terminaría ahí. Caminó hasta el módulo de recepción empresarial, donde debía acreditar su identidad para acceder a la zona de reuniones importantes de Ingeniamex, ubicada en un moderno edificio a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Allí, dos empleados lo miraron de manera desconfiada, pidiéndole la identificación oficial y buscando su nombre, Julián Morales, en la lista de invitados. Hicieron como si nunca hubieran escuchado su nombre, revisando papeles y pantallas una y otra vez, preguntando por quién lo invitaba y qué puesto decía tener. El proceso fue mucho más largo de lo usual. Mientras tanto, otros visitantes con trajes sencillos o de cara más conocida pasaban sin problema tras una breve sonrisa y un saludo de rutina. El ambiente era frío y los detalles pequeños hacían grande el cansancio. Un guardia le pidió colocar su mochila sobre la banda de rayos X 2 veces. Preguntó por el contenido y hasta realizó una inspección manual mientras Julián sentía la incomodidad de las miradas ajenas. Un grupo de empresarios con quienes compartía horario fue recibido enseguida, sin mayores preguntas. Julián, en cambio, fue dejado de pie por más de 20 minutos, observando cómo los demás hablaban entre sí o concentraban su atención en el teléfono. Era imposible no notar el contraste y la manera en que ese trato transmitía el mensaje de que él debía justificar su presencia, como si no bastaran los años de trabajo y el éxito de su empresa para ser considerado legítimo. Pero rendirse no estaba en sus planes. Tomó aire, sostuvo sus documentos en alto y pidió de manera insistente hablar directamente con la directora general. Los empleados intentaron disuadirlo, pero Julián se mantuvo firme. Explicó su situación, mencionó la reunión agendada y recordó que tenían la obligación de permitirle el acceso. En ese instante, una sensación de haber cruzado la línea de lo tolerable lo llevó a impacientarse, pero también le confirmó que estas barreras no iban a eliminarse sin enfrentarlas de frente. No importaba cuán incómodo fuera el momento, él estaba decidido a ocupar el lugar que había ganado, exigiendo ser tratado con respeto desde el primer instante. No pasó mucho tiempo más cuando, después de la espera innecesaria y las miradas incómodas, la puerta de la sala principal se abrió. Apareció Patricia Ramírez, directora general de Ingeniamex, acompañada por varios miembros del consejo directivo. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y nerviosismo, apenas disimulado, porque ya sabían lo que estaba ocurriendo afuera. En el mundo digital, los videos del incidente en el avión corrían como pólvora y los comentarios solo crecían, poniendo en riesgo la imagen corporativa que tanto presumían. Patricia, de porte elegante, pero evidentemente inquieta, intentó mantener el ambiente cordial.
Saludó a Julián con una sonrisa rápida y dirigió miradas de advertencia a los empleados, que minutos antes lo habían sometido a tantos cuestionamientos. Los demás ejecutivos, que acostumbraban moverse en ese mundo de privilegios sin que nada los tocara, ahora notaban que la situación era distinta. Había una atmósfera densa, casi pegajosa, que cruzaba la sala de reuniones. Sillas acomodadas alrededor de una larga mesa de madera, agua embotellada y las típicas pantallas con presentaciones, pero nadie aparentaba estar cómodo. Casi todos miraban sus teléfonos, como si buscaran una excusa para no hacer contacto visual con Julián. Empezaron la junta como estaba planeado, por protocolo, pero el ambiente era todo menos rutinario. Don Alfredo trató de tomar la palabra primero, buscando restar importancia al video, y Lorena, la vicepresidenta, se sumó con explicaciones vagas sobre malentendidos y situaciones logísticas. Julián los escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando le cedieron la palabra, dejó claro desde el principio que no estaba allí para escuchar excusas. Sacó un folder delgado y expuso sus condiciones para reconsiderar la inversión que había iniciado meses antes. No era solo cuestión de dinero ni de posiciones dentro de la empresa. Exigió que Ingeniamex tomara medidas claras para enfrentar los actos discriminatorios mostrados tanto en el avión como a su llegada. Pidió que la compañía instalara protocolos de inclusión y consecuencias reales para quienes usaran su cargo para excluir o humillar. La incomodidad creció más, pero Julián no estaba dispuesto a retroceder. En la sala, cada ejecutivo medía sus palabras. Nadie imaginó que prácticas tan normalizadas se exhibirían de manera tan cruda y fuera de su control. Julián, mirando de frente a Patricia, les puso el reto sobre la mesa. Si la empresa quería seguir creciendo y atrayendo nuevos inversionistas, tendría que cambiar desde sus raíces. Después de escuchar a cada uno de los directivos intentar suavizar la conversación y minimizar la gravedad de lo ocurrido, Julián supo que era momento de ir directo al punto. Se inclinó hacia adelante, mirando con firmeza a Patricia y a todos los que estaban alrededor de la mesa. Hizo una pausa breve, respiró hondo y entonces habló con una claridad que nadie esperaba. El pasajero que fue removido del avión a la fuerza fui yo. El silencio que siguió fue absoluto, casi incómodo. Los miembros del consejo, acostumbrados a operar en las sombras, a veces decidiendo el futuro de proyectos millonarios en juntas privadas o durante cenas exclusivas, no supieron cómo reaccionar. Algunos desviaron la mirada. Otros entrelazaron sus dedos nerviosamente, mientras en la pantalla de uno de los ejecutivos aún titilaban mensajes de alerta sobre el video viral. Julián no dejó espacio a dudas y aprovechó la sorpresa de los presentes para dejar claro su mensaje de una vez por todas. Sin titubeos, explicó que no buscaba acuerdos vacíos ni comunicados falsamente conciliadores. Fue específico. Cada peso que estuviera dispuesto a invertir dependería de cambios tangibles y duraderos dentro de Ingeniamex. Pidió mecanismos de supervisión para casos de discriminación y garantías personales de que la cultura de exclusión se erradicaría, no solo en papel, sino en la vida diaria de la empresa. Fue más allá, hablando de la necesidad de abrir espacios de liderazgo a perfiles diversos y de revisar cada práctica interna que hasta ahora había protegido los privilegios de unos pocos. Uno de los consejeros, visiblemente incómodo, quiso interrumpirlo, pero Patricia se lo impidió con un gesto. Era obvio que nunca antes una reunión interna los había expuesto a tal nivel de presión, ni mucho menos frente a la amenaza de perder una inversión tan significativa. En ese momento, la reunión dejó de ser la típica negociación entre empresarios.
Se convirtió en un punto de quiebre donde, por primera vez, el poder financiero de Julián fue utilizado para evidenciar todo un sistema de puertas cerradas y silencios cómplices. El ambiente era grave, no solo por el incidente, sino por el temor real de perder el respaldo de inversionistas y la atención del público mexicano. Julián se mantuvo firme, asegurando que no cedería hasta ver pruebas claras de transformación. Por primera vez, el Consejo entendía que las frases políticas o los gestos de arrepentimiento ya no serían suficientes. Ya en la habitación de su hotel en Monterrey, Julián por fin pudo aflojar los hombros y dejar caer la máscara de fortaleza que había sostenido todo el día. Cerró la puerta y se sentó al borde de la cama, sintiendo cómo el cansancio le atravesaba hasta los huesos. Miró el teléfono por unos segundos, viendo notificaciones y mensajes que no tenía fuerza para contestar. Sabía que el día había sido histórico, no solo para él, sino para muchas personas que en algún momento se habían enfrentado a situaciones de exclusión parecidas. Encendió la lámpara, tomó aire y marcó el número de Ernesto, su mentor. Desde los días de universidad, Ernesto siempre había tenido palabras clave en los momentos críticos. Julián le contó lo que había pasado desde el vuelo hasta la tensa reunión con el Consejo de Ingeniamex. La voz pausada de Ernesto lo ayudó a ordenar las ideas. Le recordó que había llegado a ese punto no por casualidad, sino por años, de aguantar y aprender a enfrentarse a sistemas reacios a cambiar. Julián, escuchándolo, se dio cuenta de que lo que sentía no era solo dolor o rage, sino una oportunidad de hacer algo distinto. Hablaron un buen rato. Ernesto lo animó a no dejar que el cansancio y la frustración tomaran el control, a convertir toda esa energía en un plan con impacto real, uno capaz de mover estructuras mucho más grandes que un simple acuerdo empresarial. Compartieron historias de otras luchas, de cómo a veces un solo episodio puede servir de chispa para que otros se animen a levantar la voz. Poco a poco, la sensación de impotencia fue dando paso a una idea más clara. Esto ya no era solo acerca de Julián o de su empresa, sino de poner sobre la mesa una batalla colectiva. Julián empezó a bosquejar en su libreta los primeros pasos de una estrategia. Si lograba que Ingeniamex cambiara desde dentro, otros seguirían ese camino, y la conversación no se quedaría solamente en redes sociales o comunicados. Buscaba algo más grande, una transformación real en el modo en que el sector trataba la diversidad y a quienes no encajaban en los moldes de siempre. Mientras las luces de la ciudad titilaban detrás de la ventana, Julián se sintió listo para enfrentar la siguiente etapa. Sabía que este era solo el principio de un cambio que, con suerte, alcanzaría a muchos más. En cuestión de semanas, la presión generada por la decisión de Julián de congelar los fondos que había prometido se hizo notar en todos los rincones de Ingeniamex. Lo que comenzó como un escándalo viral en redes sociales, rápidamente se tradujo en consecuencias tangibles. Para sorpresa de muchos directivos, el precio de las acciones de la empresa cayó de manera alarmante en la Bolsa Mexicana de Valores. Los noticieros mencionaban a Ingeniamex casi todos los días, y hasta los clientes más fieles, como representantes de grandes supermercados y empresas de tecnología, comenzaron a cancelar contratos o posponer proyectos indefinidamente, temerosos del daño reputacional que les podría acarrear seguir relacionados con la compañía. En paralelo, la presión aumentó cuando la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y otras agencias gubernamentales llamaron a los líderes de Ingeniamex para pedir explicaciones formales sobre el caso viral y las políticas internas de la empresa. Para muchos dentro del consejo directivo, el miedo se volvió una constante. Algunos, sobre todo los más veteranos,
No podían creer que un solo episodio de segregación pudiera tener un efecto tan fuerte en las finanzas y la imagen pública de la firma. Se reunieron varias veces en la oficina de Patricia Ramírez, donde el ambiente era serio y la incertidumbre aún mayor. El grupo se dividió en dos bandos muy claros. Por un lado, algunos consejeros promovían el diálogo y buscaban llegar a un acuerdo con Julián, convencidos de que la única forma de salvar Ingeniamex era aceptar cambios y dar pasos reales hacia la inclusión. Por el otro, Lorena tomó el liderazgo de quienes se sentían amenazados y organizó reuniones secretas para diseñar una campaña de desprestigio contra Julián. Intentaron esparcir rumores sobre su pasado y sembrar dudas sobre la legitimidad de su éxito, usando intermediarios para minar su credibilidad en el mundo empresarial mexicano. La batalla dejó de ser solo un conflicto en oficinas cerradas. Ahora era un forcejeo que se jugaba en la prensa, en redes sociales y en tribunales. Julián sentía el pulso de esa guerra creciente en cada llamada de periodistas, en cada correo legal que llegaba a su buzón y en cada mensaje de apoyo o amenaza que recibía. Sabía que, aunque la presión era grande y el camino cada vez más áspero, no podía flaquear. Entendía que lo que estaba en juego iba mucho más allá de su futuro. La discusión se había convertido en una causa nacional y salir adelante requería, más que nunca, determinación y claridad de propósito. A pesar de que la campaña en su contra iba tomando fuerza, Julián no se dejó arrinconar. Sabía que el ataque encabezado por Lorena no era algo personal, sino la reacción de un sistema que se resistía a perder privilegios. Así que, en vez de responder con la misma moneda, optó por fortalecer su red de aliados, gente que a lo largo de los años había confiado en su palabra y ahora veía en él un ejemplo de resistencia auténtica. Habló por videollamada con colegas de otras empresas emergentes, compartió cafés en Coyoacán con viejos compañeros de universidad y hasta se reunió a puerta cerrada con líderes de asociaciones civiles que impulsaban la diversidad en el Luesital trabajo. Julián y su equipo no se quedaron con los brazos cruzados. Revisaron contratos, aseguraron fondos de emergencia y crearon protocolos para blindarse ante posibles maniobras financieras sospechosas. Sandra y Mario, sus asesores más cercanos, rastrearon cualquier movimiento raro en las cuentas y notaban hasta el menor rumor de sabotaje. No solo estaban luchando por la inversión en Ingeniamex, sino por demostrar que un liderazgo honesto podía resistir la presión de estructuras viejas. Por cada mentira que circulaba en medios, Julián presentaba hechos y mostraba su historial limpio. Respondía con transparencia y abría espacios para dialogar en público, invitando a periodistas, expertos y ciudadanos a escuchar su versión directa. Mientras tanto, Lorena redobló su apuesta. Filtró documentos alterados a reporteros de espectáculos y acusó a Julián de conflictos inexistentes con otros empresarios. Incluso, mediante presiones veladas, intentó que algunos proveedores cortaran relaciones con él. Pero en varias ocasiones, la jugada se le volvió en contra. Más de una vez, esos mismos socios volvían a contactarlo en privado para decirle que lo apoyaban y que no se prestarían a una guerra sucia. El país entero fue testigo de ese enfrentamiento entre modos opuestos de ejercer el poder. De un lado, una élite acostumbrada a protegerse y cerrar filas. Del otro, líderes como Julián, que tenían que demostrar su valor a cada paso, sin red de seguridad y expuestos a perderlo todo en cada embate. Lo más notable era ver cómo otros directivos jóvenes, algunos a quienes Julián nunca había conocido en persona, empezaban a escribirle para contarle que se sentían representados,
que su riesgo les daba ánimo para exigir mejores condiciones en sus propios espacios. En medio de la tempestad, Julián se había convertido poco a poco en un símbolo de que sí era posible resistir y abrir camino para quienes siempre habían tenido que empezar desde cero. En medio del torbellino que vivía Ingeniamex, nadie imaginaba que Susana, la directora de operaciones, sería quien decidiera cruzar la línea. Desde hacía semanas, Susana no podía dormir bien. La culpa y el miedo crecían, sobre todo al ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar Patricia y Lorena para protegerse, sin importar a quién se lastimara en el proceso. Lo que comenzó como una simple incomodidad se transformó en el temor muy real de acabar siendo la siguiente en la lista negra. No solo por ir en contra de la corriente, sino por cargar con secretos que podrían acabar con el juego sucio de la empresa. Una tarde, después de una reunión especialmente áspera, Susana le envió un mensaje cifrado a Julián, apenas unas líneas pidiendo encontrarse en un café discreto de la colonia Roma. El ambiente durante el encuentro fue tenso. Ambos sabían que los riesgos eran altos, que cualquier error podía acabar en consecuencias graves para Susana. Con la voz baja y visiblemente afectada, le entregó un sobre con documentos impresos, así como un USB. En ese material estaban almacenadas copias de correos, archivos de audio y hasta instrucciones escritas en las que se describía punto por punto cómo los altos mandos orquestaban y justificaban las prácticas de exclusión y discriminación en Ingeniamex. Los documentos no solo detallaban casos similares al de Julián, sino que demostraban la existencia de un manual interno, oculto, tras nombres inocentes en la carpeta digital de recursos humanos, que daba luz verde a políticas de exclusión. Había mensajes de voz y llamadas grabadas, con directivas claras sobre qué tipo de perfiles debían ser retenidos en ascensos o evitados en contrataciones. Julián agradeció a Susana con sinceridad, consciente de que su vida cambiaría para siempre después de esa decisión. Sabían que nada volvería a ser igual para ella en la compañía, que probablemente enfrentaría represalias e intimidaciones, pero también que estaba cruzando la puerta hacia un capítulo más honesto, no solo para Ingeniamex, sino para todo el sector. Poco a poco, la noticia de la valentía de Susana empezó a correrse entre el personal. Otros colegas, al ver su ejemplo, se animaron a respaldarla. Por primera vez, el caso dejó de ser solo una batalla entre posiciones opuestas y comenzó a ser un proceso legal sólido. Ahora, la evidencia ponía a temblar a quienes por tanto tiempo manejaron hilos. Desde la sombra, Susana era consciente de que enfrentaría días difíciles, pero también sentía en el fondo el alivio de estar del lado correcto de la historia. La historia dio un giro inesperado, casi propio de una película, cuando Lorena, al ver cómo el caso avanzaba y las pruebas la dejaban acorralada, decidió subir aún más la apuesta. Nadie en Ingeniamex estaba preparado para la ferocidad con la que reaccionó. En pocos días, la situación pasó de ser una polémica empresarial a una auténtica pesadilla. Comenzaron a aparecer mensajes anónimos cargados de odio en los correos de Julián, su equipo y hasta de algunos familiares lejanos. Las amenazas eran claras, hablaban de consecuencias si seguían adelante y exigían silencio absoluto. La cosa no se quedó allí. Lorena contactó a un par de conocidos expertos en informática para tratar de vulnerar los sistemas que resguardaban la información clave. Hubo intentos de hackeo contra los equipos personales del equipo de Julián y contra las plataformas digitales de los abogados que lo asesoraban. Entretanto, salieron a la luz algunos documentos editados y pruebas manipuladas que intentaban
ensuciar aún más la reputación de Julián, atribuyéndole acciones ilícitas o conflictos de interés. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Desde los pasillos de la empresa hasta las casas de quienes se habían puesto del lado de la verdad, el miedo comenzó a ser parte de lo cotidiano. La presión psicológica era abrumadora. A varios colaboradores los llamaron desde números desconocidos para advertirles que debían cuidar lo que decían, e incluso algunos familiares de Julián recibieron mensajes intimidantes. La situación no pasó desapercibida por los medios, y muy pronto el asunto escaló hasta un nivel federal. La Policía Cibernética entró en acción, al igual que la Fiscalía General, ya que ahora no se trataba solamente de discriminación o corrupción interna, sino de posibles delitos informáticos, acoso y hasta espionaje industrial. Lejos de rendirse, Julián se mostró más firme que nunca. Organizó reuniones puntuales con agentes de seguridad y abogados especializados en delitos digitales. Cambió protocolos internos, implementó nuevas medidas de protección para todos los testigos clave y facilitó a las autoridades federales el acceso a toda la información relevante. Aseguró que ninguna intimidación los haría retroceder y dejó muy claro, tanto al interior de Ingeniamex como ante la opinión pública, que la única respuesta al miedo era la transparencia y la acción coordinada. Aunque los días se volvieron mucho más duros, nadie en el equipo de Julián dio un paso atrás, convencidos de que esta lucha era más grande que ellos mismos. El conflicto llegó a los tribunales poco después de la intervención federal, cuando una jueza llamada Gabriela Hernández fue designada para presidir la audiencia que decidiría si el dinero de la inversión, aún congelado, podía finalmente ser liberado para Ingeniamex. El día de la audiencia, el edificio de Reforma donde se encontraba el juzgado estaba rodeado de cámaras, periodistas y manifestantes de ambos lados. Julián llegó temprano, acompañado por Susana, varios miembros clave de su equipo y abogados. De confianza, sentía la tensión en el aire mezclada con esa ansiedad que se cuela hasta los huesos cuando te juegas mucho en poco tiempo. Al avanzar la sesión, Julián y su equipo notaron rápidamente algo extraño. Gabriela, la jueza, parecía tomar cada argumento de Lorena sin cuestionarlo. Sus preguntas a la defensa de Ingeniamex eran amables, incluso cómplices, mientras que cada palabra que salía de los abogados de Julián era interrumpida con tecnicismos y objeciones. Con el paso de la mañana, la parcialidad se hizo imposible de ignorar. Gabriela citó antecedentes de su época de abogada, donde había trabajado para firmas aliadas de Lorena y de Patricia. Además, todas sus resoluciones previas en casos similares habían beneficiado a empresarios con conexiones políticas. Para el equipo de Julián, la sensación de que la balanza estaba inclinada fue un golpe duro. En el receso del mediodía, Julián buscó una esquina tranquila en el pasillo y miró a Susana. Entendió que la lucha ya no era solo por obtener lo justo para su empresa, sino por abrir un camino transparente para todas esas personas silenciadas por componendas judiciales. Esa certeza lo hizo decidirse por una acción radical. Pasada la pausa y antes de reanudar la sesión, Julián pidió la palabra de manera pública y dejó claro que, si llegaba a confirmarse otra decisión a favor de Ingeniamex bajo esos términos, dudosos, a la prensa y a la opinión pública se le presentaría todo el material de pruebas que demostraba la relación de la jueza y su inclinación a proteger viejas alianzas. Su declaración, firme pero tranquila, resonó en la sala y encendió las alarmas en los medios. Dejó claro que, si continuaba la farsa, todo saldría a la luz. En ese momento la audiencia dejó de ser solo un trámite judicial para convertirse en un símbolo de la lucha por una justicia verdadera y limpia,
capaz de enfrentar los hilos ocultos del poder sin miedo. Aunque el fallo de la audiencia fue claramente desfavorable para Julián, él ya esperaba esa jugada. No tardó ni 24 horas en poner en marcha su siguiente movimiento. Convocó a una pequeña reunión con su equipo más cercano, entre ellos Susana y Mario, en una cafetería alejada del bullicio de la ciudad. Con el rostro firme, dijo: «Ahora los vamos a exponer, pero sin escándalos vacíos. Vamos a mostrar la verdad». Tal como lo planeó, entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, algunos de los periódicos más influyentes del país comenzaron a recibir copias de correos, registros de llamadas y capturas de pantalla donde quedaban en evidencia la estrecha amistad entre Lorena y la jueza Gabriela Hernández. Los documentos incluso incluían conversaciones donde se discutían estrategias detalladas para manipular opiniones y preparar el terreno de la audiencia. Los primeros portales digitales no tardaron en publicar la información, y para antes del mediodía ya era el tema más hablado en redes sociales. El revuelo se sintió en todo México. Analistas y periodistas dedicaron horas en televisión y radio a discutir el tema. No faltaron los programas de debate donde se criticaba con dureza la integridad del sistema judicial. Diversos expertos en derecho señalaron la gravedad del asunto y pidieron una revisión inmediata del proceso. Universidades y organizaciones civiles sumaron su voz para exigir transparencia y castigo para quienes usaron su poder de forma indebida. Mientras tanto, dentro del Poder Judicial, el escándalo forzó a Gabriela a declarar ante el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que Lorena fue llamada a comparecer en una comisión legislativa especial. El caso, que hace tan solo días parecía reducido a una cuestión interna de Ingenia Mex, se convirtió en símbolo de un problema mucho más grande: la falta de confianza en las instituciones judiciales y la necesidad de una rendición de cuentas real. Julián observó el panorama con serenidad. Sabía que, al poner en evidencia las redes ocultas y apostar a la transparencia, el daño que causaría a la credibilidad de sus rivales sería mucho más fuerte que cualquier pérdida económica de corto plazo. Lo que empezó como una derrota en los tribunales se transformó en una victoria social, inspirando a más personas a cuestionar lo que antes se consideraba intocable. Los días siguientes trajeron aún más sorpresas. Susana, después de ver el efecto de los documentos filtrados y entender que la exposición de Lorena y la jueza Gabriela ahora era tema nacional, sintió mucho más presión sobre sus hombros. En lugar de calmarse, Lorena empezó a presionarla directamente, buscando debilitar su testimonio ante la justicia. La situación se volvió tensa en la oficina. Desde miradas sospechosas hasta llamadas a la casa de Susana para hablar de su futuro dentro de la empresa. Una tarde, Lorena le propuso encontrarse a solas en una sala de juntas. Ahí, sin rodeos, le dijo que si cambiaba algunas partes de su declaración, podría recibir un ascenso y un generoso aumento. Pero también le dejó claro que, de no cooperar, lo más pronto posible su contrato estaría en revisión y era probable que terminara en la calle. Susana, sintiendo que aquello pasaba todos los límites, decidió protegerse. Grabó la charla con su celular y lo hizo de nuevo en otras 2 ocasiones, cuando Lorena insistió, usando palabras más duras y dejando claras amenazas de despido, e incluso insinuando que la empresa haría lo necesario para desmentirla públicamente. Temblando, pero firme, Susana buscó a Julián y a su equipo en cuanto terminó la última grabación. Les entregó los archivos junto a un mensaje claro: «No pienso dejarme intimidar, pero necesito protección». Con esas nuevas pruebas, Julián supo que la balanza podía por fin
empezara a inclinarse a favor de la justicia. Los audios eran contundentes. Se escuchaba nítidamente cómo Lorena ofrecía beneficios a cambio de mentir y presionaba con perder el empleo a quien no siguiera sus indicaciones. Todos entendieron inmediatamente que aquello iba más allá de un simple conflicto laboral. Hablaban ahora de delitos de obstrucción de la justicia y coerción, cosas que las autoridades no podían pasar por alto. Julián tomó los audios, copió todos los archivos relevantes y junto a Mario hizo llegar la información al Congreso de la Unión, que por entonces ya tenía comisiones investigadoras revisando el caso Ingeniamex. En poco tiempo se abrió una investigación penal paralela. Gente en la calle, en redes sociales y en los medios seguía el caso con atención. Los agentes federales comenzaron a hurgar en cuentas ocultas, transferencias sospechosas y pagos ilegales, desenredando una red de corrupción que había operado por años a la sombra del sistema. Todo México observaba, algunos con indignación, otros con esperanza de que al fin algo empezara a cambiar de verdad. La ola de acontecimientos no paró ahí. Apenas unos días después de entregar los audios y ver cómo la investigación penal contra Lorena y Gabriela apenas comenzaba a moverse, Julián recibió invitaciones para participar en programas de noticias en horario estelar. Al principio dudó, pero convencido de la importancia de llevar el mensaje más allá de los tribunales, aceptó sentarse frente a las cámaras. La primera entrevista fue en Canal 13 con la periodista Sandra Rivera, una de las voces más influyentes del país. Julián, aunque nervioso, contó con claridad cómo lo que parecía solo un asunto de despidos injustificados era, en realidad, reflejo de una discriminación estructural dentro de Ingeniamex y, peor aún, respaldada por prácticas comunes dentro de grandes empresas mexicanas. Ese testimonio en vivo cambió el tono de toda la discusión pública. Pronto, más reportajes recogieron el trasfondo real del conflicto, mostrando que el problema no era solo personal ni exclusivo de una empresa, sino que formaba parte de algo mucho más grande y preocupante para la sociedad. Otras víctimas comenzaron a compartir sus historias en redes y medios. Por primera vez, la narrativa dejó de centrarse en si Julián tenía o no razón, y pasó a cuestionar el sistema en el que ingenieros, diseñadores, administradores y obreros de todo el país eran discriminados sistemáticamente y sin consecuencias. El tema aprendió tanto que celebridades, deportistas y escritores empezaron a sumarse al reclamo de justicia. Organizaciones civiles de derechos humanos y sindicatos de trabajadores publicaron comunicados exigiendo investigaciones profundas, castigos reales y cambios duraderos. El escándalo llegó hasta los pasillos de instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, y algunos diputados propusieron leyes especiales para evitar abusos similares en el futuro. Pero los efectos no tardaron en sentirse también en los números. Los clientes más grandes, bancos y proveedores clave de Ingeniamex, comenzaron a poner en revisión sus contratos. Algunos socios se deslindaron públicamente de la compañía y exigieron explicaciones formales. De un día para otro, la reputación de Ingeniamex se vino abajo. Las sanciones económicas y el aislamiento en el sector hicieron que quienes quedaban al mando se vieran obligados a tomar decisiones rápidas para no desaparecer del mercado. El escándalo demostró que el poder de la verdad y de la opinión pública podía ser esta vez más fuerte que cualquier red de influencias. La presión mediática y financiera fue tan intensa que la junta directiva de Ingeniamex ya no pudo quedarse inmóvil.
Casi de un día para otro, convocaron una rueda de prensa para tratar de calmar el clima. Las cámaras de televisión registraron el momento en que el presidente del Consejo, con el rostro serio, anunció la destitución inmediata de Lorena. Prometieron reformas profundas en la gobernanza de la compañía y detallaron una serie de nuevas políticas para asegurar transparencia y equidad. Sin embargo, apenas un par de preguntas de los periodistas bastaron para evidenciar que el mensaje intentaba deslindar responsabilidades. La empresa canalizó casi toda la culpa hacia Lorena, ex vicepresidenta, pintándola como si hubiera sido la única artífice de todas las irregularidades, mientras ignoraba la complicidad tácita de varios directores, gerentes y supervisores que por años presenciaron los abusos sin intervenir. El comunicado hablaba mucho de cambiar, pero poco sobre cómo Ingeniamex había permitido y normalizado esas conductas a lo largo del tiempo. Julián, viendo el rumbo que tomaba la narrativa, no se dejó engañar por esa limpieza superficial. En una declaración que dio el mismo día, subió un video a sus redes en el que sin rodeos reclamó respuestas reales. Expuso que despedir a una persona y prometer cambios vagos no alcanzaba para reparar el daño hecho a trabajadores y comunidades enteras. Exigió que la compañía adoptara nuevas reglas internas para prevenir cualquier tipo de discriminación y que se creara un comité externo independiente encargado de supervisar la implementación. Además, pidió que revisaran a fondo la cultura laboral y los sistemas de denuncia, asegurando que ningún empleado ex tuviera miedo de hablar otra vez. La negativa de Julián a aceptar acuerdos rápidos tomó por sorpresa a la directiva, que esperaba cerrar el capítulo con un par de gestos mediáticos, pero esta vez la presión social estaba del lado de Julián. Varias organizaciones de la sociedad civil se sumaron a su demanda, y algunos representantes de los trabajadores, que hasta entonces habían guardado silencio, empezaron a hacer eco de sus exigencias. El mensaje quedó claro. El objetivo no era solo sacar a Lorena del juego, sino desmontar de raíz el sistema que le permitía operar con impunidad y asegurarse de que ninguna otra persona viviera algo semejante con otro nombre o disfraz. Justo cuando la directiva creía que la tormenta comenzaba a disiparse, surgieron nuevas pruebas que movieron de nuevo el tablero. Un grupo de periodistas de investigación filtró documentos internos que no solo comprometían a Lorena, sino que también colocaban en el centro de la polémica a Héctor, el presidente ejecutivo que había liderado Ingeniamex durante todos esos años. Los papeles demostraban que muchas de las órdenes discriminatorias venían directamente de su oficina. No eran solo decisiones aisladas, sino algo planeado desde lo más alto de la empresa. Mensajes electrónicos y memorándums señalaban que era Héctor quien autorizaba procedimientos excluyentes y justificaba la presión sobre empleados incómodos. Este nuevo escándalo llevó el caso a un nivel sin precedentes. Las noticias abrieron portadas con titulares sobre una red de discriminación institucionalizada y por primera vez la directiva reconoció públicamente que el problema era estructural y no simplemente culpa de una sola persona. Clientes, proveedores y autoridades exigieron acciones rápidas y cambios verdaderos para no cortar relaciones comerciales. Bajo ese clima tenso y ante la salida inevitable de Héctor, el Consejo de Ingeniamex nombró a una nueva directora interina, Verónica Salas, una ingeniera con reconocida trayectoria en temas de diversidad laboral y responsabilidad social. En su primera declaración, Verónica habló claro. La empresa tenía un compromiso público no solo con reformas inmediatas, sino con un cambio cultural que debía empezar desde arriba.
Uno de los pasos más importantes fue la formación de un comité independiente que tuviera dientes reales, integrado por representantes de organizaciones sociales, especialistas en derechos humanos y trabajadores electos por sus propios compañeros. Fue este comité el que decidió invitar a Julián no solo a dar su opinión, sino a participar directamente, ayudando a delinear normas mínimas de equidad e inclusión y a proponer sistemas para que nadie pudiera ser excluido o discriminado sin que existiera una forma inmediata y segura de denunciarlo. Además, Julián aceptó un lugar en el nuevo consejo asesor de la empresa, puesto que él mismo pidió fuera limitado en el tiempo y bajo la condición de que siempre tendría libertad para señalar fallas sin miedo a represalias. La historia de lo que comenzó como un pleito personal se convirtió en ejemplo de cómo, enfrentando la adversidad y sin ceder ante arreglos fáciles, sí era posible sentar un precedente. Ingenia Mex, a fuerza de presión social y valentía individual, empezó a transformarse en referencia nacional de cambio dentro del sector. Pasaron varios meses desde que todo se desató. En ese tiempo, Ingenia Mex había cambiado no solo por fuera, sino desde la raíz. Un mediodía, Julián se encontró a sí mismo de nuevo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, boleto en mano para tomar un vuelo nacional de la misma empresa. Ahora iba tranquilo, aunque en el fondo sentía una mezcla rara de orgullo y expectativa. Al abordar, notó de inmediato las diferencias. Los empleados venían de todos los orígenes, edades y formas de vida. Había mujeres comandando equipos, personas con discapacidad, trabajando sin que nadie lo viera como algo extraordinario. Y, sobre todo, un ambiente donde la cortesía y el respeto ya no parecían un eslogan vacío, sino algo cotidiano. Ese día, Julián prestó especial atención a los detalles más sencillos, desde la forma en que el personal de tierra atendía a los pasajeros hasta el tono amistoso con el que respondían preguntas delicadas. Nadie hacía diferencias por el tipo de boleto, por la ropa o por el acento de quienes abordaban. Todo el vuelo fue un reflejo de normas nuevas que ya funcionaban en la práctica, no solo en el papel. Julián intercambió palabras con varias personas. Algunas sabían quién era él y le compartieron su agradecimiento. Otras, sin saberlo, simplemente disfrutaban de un espacio donde el respeto era ya la norma. Esa experiencia era más que el cierre de un ciclo personal. Inspirado por lo que había logrado junto a tantas personas, Julián decidió no dejarlo ahí. En alianza con Verónica y otros colegas comprometidos, fundó un proyecto que pronto crecería. Se llamó Puentes para la Igualdad. La Fundación Puentes para la Igualdad se propuso combatir la discriminación en empresas de todo México, llevar talleres, apoyo legal y capacitación a pequeñas y grandes organizaciones. Para Julián, no se trataba solo de castigar lo que estaba mal, sino de construir poco a poco lugares de trabajo donde nadie tuviera que preocuparse por ser excluido. Con los años, Puentes para la Igualdad se volvió un referente nacional. Julián a veces recordaba aquella primera batalla y comprendía que no importaba cuán grande pareciera el sistema. Con valor, estrategia y el apoyo de quienes creen en la justicia, sí es posible reescribir las reglas y, sobre todo, transformar de verdad la mentalidad y el corazón de una sociedad.